Yo quiero invitarles, hermanos, para que ustedes abran sus Biblias, los que tienen Biblia, conmigo, en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Y dice allí así: levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová, y hiere al pastor. Ah, mis amigos y hermanos, millones de personas, casi 1.000 millones de personas, están conmemorando, cada uno según la luz y visión que tienen de la religión, lo que se llama la última semana del ministerio de Jesús, algo que ocurrió hace casi 2000 años, pero que Jesús mandó a que se meditara en ello hasta que Él volviera. Y es la razón por la cual nos unimos al sentir y al pensar de toda esa grande concurrencia de la cristiandad en el mundo, para también pensar en esas cosas en esta semana. Cuando nosotros estudiamos la palabra, encontramos que Jesús debía venir al mundo. Los profetas lo habían anunciado para que Él viniera a pelear aquí la batalla de Jehová contra Satanás y contra el pecado. Jesús sería colocado aquí en la tierra, nacería como hombre, porque Jesús vendría a tomar el peso de la culpa y del pecado de la humanidad, mis amigos y hermanos. Si Jesús no decidía venir aquí a la tierra para hacerse hombre y nacer de la Virgen María y venir a vivir la vida como hombres como nosotros, entonces la humanidad se perdía para siempre. Y el propósito que Satanás tenía era que Dios no hiciera nada por la humanidad, que se la dejara, que se la entregara. ¿Y qué es lo que Satanás quería hacer con el hombre? Lo que Satanás quería hacer con el hombre era hacerlo un esclavo suyo para siempre, mis amigos y hermanos. Nosotros podemos leer, por ejemplo, aquí en el libro de San Marcos, a donde había un hombre, el cual nosotros podemos estudiar qué es lo que a todo hombre y mujer le iba a suceder en la tierra si Jesús no venía. Libro de San Marcos, capítulo 5. Le llamamos a ese incidente el endemoniado gadareno. Y dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios viviente que no me atormente. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mis amigos, ustedes ven cómo la Biblia describe la condición de este hombre. Era un hombre demente, en condición de demencia, de locura. Un hombre que corría dando alaridos día y noche. Este hombre tenía las manos llenas de sangre. Había matado a mucha de la gente tras los cuales corría. Era un hombre convertido ya realmente en una máquina de terror, mis amigos. Daba alarido, gritos, día y noche. La ropa raída, el pelo revuelto, andrajoso, herido y llevando pedazos de cadenas. Pero usted dirá, bueno, este hombre, ¿qué tiene que ver conmigo? Si Cristo no viene a la tierra, Satanás iba a convertir en laboratorio de experimentos a todo hombre. Usted y yo íbamos a estar así. Satanás iba a hacer muchas pruebas con los hombres. Iba a hacer pruebas para ponerlo que parecieran caballos, que parecieran ratas, que parecieran serpientes, a ponerlo de todas maneras, haciendo experimento con el hombre para reírse de Dios, entendiendo que la obra que Dios hizo al crear el hombre era su obra preferida. El hombre para siempre iba a vivir siendo como ratas en mano de Satanás, como alimañas corriendo en los montes, en los riscos y en las cuevas, mis amigos. Satanás quería someter al hombre para siempre, para hacer experimentos con él y humillarlo y lanzarlo a la burla, al desprecio, mis amigos y hermanos. Lo que le esperaba al hombre si Cristo no decidía venir a hacerse humano para representarnos delante de Dios, para cargar nuestra deuda, mis amigos, era una situación muy triste, mis amigos y hermanos. Y finalmente, después de pasar la vida así en esa condición, toda la humanidad, dando gritos como
como monos, como simios en los montes. Y luego después la muerte sin esperanza, mis amigos y hermanos. Ven cómo este hombre andaba allí. Así todo hombre hubiera andado. Y Jesús vino y le dijo al demonio, sal de él. ¿Pero por qué Jesús tenía autoridad sobre este demonio? Porque Jesús vino como hombre y entonces caminó en santidad y el poder de Dios era sobre él. Mis amigos y hermanos, el trabajo que le costó a Dios librar al hombre del pecado, del dominio total de Satanás, es ni más ni menos que la entrega de Jesús, de su único hijo, para que naciera como hombre y en la carne recogiera como una esponja todo el pecado y la culpabilidad de la humanidad y la llevara encima. Dios ama al pecador con amor eterno, pero odia en forma visceral el pecado. Sencillamente es irreconciliable con él. Por lo tanto, se propuso enviar a su hijo para que el hijo sufriera la pena y sufriera y pagara la deuda del hombre. En cierta oportunidad en España ocurrió que había dos jóvenes gemelos. Eran tan idénticos como dos gotas de agua. Hubo uno que se dedicó a investigar, estudiar, leer, y en su trayectoria de investigación encontró la Biblia. Le fascinó ese libro. Caminó y habló con personas entendidas, encontró el evangelio y lo aceptó. Se volvió un muchacho consagrado, humilde, dedicado a la iglesia y a predicar, sin vicios, sin malas costumbres, sin estar en grupo de personas problemáticas. El otro hermano se reía y decía, no me hable de religión. Y se fue deteriorando y deteriorando su vida, y él resbalando y hundiéndose, y entró al vicio. Pertenecía a gangas, a grupos de individuos maleantes que hacían fechorías. Al envolverse en esa vida, pues allí no hay amigos. Allí realmente lo que hay es que desde que alguno se siente incómodo con las andanzas del cómplice, pues el primer golpe que se suelta o el primer tiro, la primer puñalada, sale del cómplice o del compañero. Así que este muchacho en un momento dado se armó una camorra, un zafarrancho, una pelea. Y él, para salvar su vida, tuvo que hacer uso de su fuerza y dar una puñalada a un individuo. Cuando él vio que había hecho esto, recordó como su hermano le había dicho, busca a Dios. Pero ya no había remedio. Salió corriendo inmediatamente asustado, viendo que había hecho una decisión mala. Su vida estaba en peligro. Por lo menos pasaría mucho tiempo en prisión. Era lo menos que le podía ocurrir de por vida. Así que salió corriendo de allí. Y llegó a donde estaba su hermano y le dijo, hermano, tengo problemas. ¿Y qué es lo que te pasó? Le dice. Dice, ocurre que no te escuché. He andado con los tipos estos y se armó allí ahora un zafarrancho, un problema. ¿Y qué? Y tuve que atacar a alguien y lo maté. ¿Qué? Y eso fue una preocupación. Y dice, ¿tú sabes cómo es el gobierno aquí? Estaba el tiempo de la dictadura del generalísimo Franco, a donde allí no se trataba con muchas vueltas al que hacía algo, sino que casi siempre se lo fusilaba. Así que entonces el hermano cristiano dice, lo que hay que hacer es rápido. Ven acá. Ok. Hizo así, se quitó el chaleco, el saco, el jacket y lo tiró. Y se quitó también la camisa. Y se quitó todo lo que tenía y dice, ponte eso. Y se quitó también el pantalón y los zapatos. Póntelo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Póntelo, te dije. Y se lo puso. Vístete. Y lo vistió muy bien. Y la ropa, ven la tuya, pónmela. Y vino aquí, se quitó todo y se puso su ropa allí. Un poloché rojo y un pantalón que tenía, un blue jean. En eso, cuando están terminando, llega la policía. Y llega aquí, dice, tenemos información de que un joven de tal y tal manera, vestido de tal forma, ha tenido una pelea allí y ha muerto como resultado de la pelea allí un hombre. Así es que la policía viene por él y frente a la mirada perdida y atónita del criminal, no sabiendo qué hacer, ni se recuerda que no está vestido de la misma manera, se le olvidó todo, está pálido y la única alternativa que tiene es pues de entregarse. Porque hay más penalidad cuando obstruyen la justicia. Así es que, pero él le dijo, cállese, no hable nada.
Y él le dijo al joven cristiano, está bien. Y el hermano estaba perplejo diciendo, yo no sé qué está pasando, qué mi hermano está pensando. Pero él se fue con la policía y no habló nada. Y le decían, ¿usted mató a aquel hombre? Todos han dado una descripción que concuerda con la suya y él no habló nada. Finalmente llegaron a la conclusión que ese era un crimen alevoso, peligroso, el otro hombre no estaba armado y que debía pues ser pasado por las armas. Y él no habló nada. Así que en un momento dado, pues llegó el momento y lo sentenciaron a la muerte, lo llevaron al patíbulo. Él no dijo nada. Mis amigos y hermanos, cuando el maleante oyó que su hermano había muerto, comenzó él recién a despertar de la situación. Él estaba borracho, usaba vicios, no pensaba claramente, pero allí entró en una situación profunda de meditación. A ver si interpretaba la actitud de su hermano, cómo su hermano se entregó. Claro que eran idénticos. Si ellos decían que el uno era el otro, la gente lo creía, pero si no, no. Eran como dos gotas de agua. Mis amigos y hermanos, este joven dice, yo no entiendo un amor así, mi hermano tiene que estar loco, pero cuando veo su vida organizada, no me parece que era loco. Tiene que ser el libro negro que él lee lo que le produjo esto. Tengo que indagar a ver qué es lo que encontró, a ver si yo lo encuentro. Y estudió la Biblia y pasó a ser un cristiano, pero su hermano se entregó por él. Su hermano razonó, dice, yo conozco ya a Dios y tú no. Así es que quien debe morir ahora soy yo. Tú no te conviene morir así. Si tú mueres así te pierdes. Mis amigos, Cristo vino a la tierra y tomó la humanidad. En ella llevó nuestra culpa. La tomó como estaba después de 4000 años de que el hombre estaba en la tierra con sus debilidades. Y con ella hizo dos cosas. No consintió en dejarse conducir por donde la naturaleza humana lo quería llevar, sino que se mantuvo pegado de Dios y así venció todas las debilidades que hay en el hombre. Pero finalmente entonces la deuda del hombre había que cobrarla. O se la cobraban al hombre o se la cobraba a alguno idéntico a él. Y entonces Jesús se puso la ropa de la humanidad y cuando llegó la justicia de Dios buscando al culpable, entonces él dijo, fui yo, aquí estoy. Y le echaron mano y lo llevaron entonces y murió. ¿Saben, mis amigos y hermanos? Cuando el hombre pecó, el pecado corrió por toda la humanidad. Nosotros podemos leer a Romanos 3:23, lo que dice allí. Romanos 3:23 dice así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mis amigos y hermanos, Jesús sencillamente vino para entregarse. Primera carta de Pedro 2:24, el apóstol Pedro hace la siguiente declaración. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando Jesús en un momento dado llegó en que se le debía cobrar a la humanidad la deuda, Jesús entonces se dejó aprehender, se dejó arrestar. Y todos los representantes de la raza humana, que eran los discípulos, cada uno salió huyendo y lo dejó solo. Y Jesús se sintió bien que todos huyeran, para que no le pasara nada a ninguno de ellos. Él no quería que lo tocaran, él quería que se tratara la situación solo con él. Dejarlo ir, lo que dijo, no lo toquen a ellos, solamente conmigo nada más es la situación. Y cuando fueron allí a buscarlo, en el jardín, allí donde estaba en el huerto, él la primera pregunta que hizo fue, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy. Estaba sencillamente ofreciéndose. No hizo nada para escabullirse, sino que vino para presentarse, se ofreció. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo eso? Jesús hizo eso porque Jesús entendía el pensamiento de Dios con respecto al pecado. Y como dije antes, Dios ama al pecador con amor eterno, pero al pecado lo odia con un odio visceral, irreconciliable. Así que Jesús se entregó porque amaba al hombre, pero se entregó porque odiaba el pecado. Mis amigos, Jesús odiaba el pecado a un grado tan grande
a la vez que amaba al pecador, mis amigos, que decidió tomar a la humanidad y entregarse. ¿Qué significa la entrega de Jesús en manos de sus matadores, mis amigos y hermanos? Lo que significa es que Jesús entendía que el pecado debía ser eliminado. Solo que quería que fuera eliminado en su persona. Porque si el pecado es eliminado en usted y en mí, se iba de paro nuestra existencia. Y Jesús podía conseguir que el pecado fuera eliminado en él y que la vida suya y mía no se fuera de paro. Mis amigos, se dice que en cierta oportunidad había una escuela llena de niños y en un momento dado había un terrorista que quería no hacer daño a los niños, pero quería chantajear al gobierno. Quería pedir una fuerte suma del dinero. Claro que él estaba dispuesto, si no accedían, a hacer que la bomba detonarla y estallara en la escuela. Como se sabe que los niños son la niña de los ojos de la humanidad, por lo tanto entonces él dice, por aquí es que voy a apretar. Y puso la bomba y llamó a la policía. Y dice, hay una bomba en la escuela. Claro, no es fácil de encontrar y no es un problema, porque apenas estoy pidiendo tal y tal y tal y tal cosa, y tanto dinero y sencillamente un avión para salir. Así que no es un problema. Ustedes solamente tienen que acceder. Pero era una condición muy seria para el gobierno. Así que vino entonces un agente técnico entrenado en explosivos. Y vino y le encontró la bomba. Y cuando le encontró no daba tiempo a desactivarla. Viendo en la situación, tenía que tomar decisiones rápidas. La escuela estaba frente a un gran abismo en una ciudad que era resquebrajada la superficie. Así que solamente el hombre hizo así y consiguió subir con la bomba en las manos sobre el muro y lanzarse al vacío. Solamente se oyó la explosión. Ningún niño sufrió. Jesús, viendo el universo en peligro y viendo que el virus del pecado entró en el hombre, entonces decidió venir y echarle mano al peligro del pecado y lanzarse al vacío de la perdición, mis amigos y hermanos, y el pecado entonces se lo llevó de paro a él, lo destruyó, lo mató como hombre, mis amigos. La razón por la cual Jesús tomó la humanidad y se entregó para morir es porque odiaba el pecado, igual que Dios, en forma insoportable, abominable, visceral, mis amigos y hermanos. La condición, la manera como Dios ve el pecado. Nosotros no tenemos la noción para comprender eso, pero el pecado es un mal que había que buscarle una solución rápida. Si no, al igual que un virus, el pecado iba a llenar el universo entero. Si Jesús no venía rápido, iba a ocupar todo el universo infinito, que está poblado de mundos, lleno de hijos de Dios, y el universo en todas partes, mis amigos, como una nube nuclear que puede así regarse como un hongo y matar a toda una nación, mis amigos. Era un asunto de emergencia, o no se hacía nada y peligraba el universo y el hombre se perdía, o Cristo venía. Por esa razón Cristo en un momento dado cayó en manos de sus matadores. Y lo primero que ocurrió es que el siervo del sumo sacerdote le pegó una bofetada. Y Jesús no se opuso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que cuando se estaba dando esa bofetada a él, se la estaba dando en su cuerpo que él tomó, que era el nuestro. Y al él tomar nuestro cuerpo, lo tomó así con la condición que nosotros teníamos para que fuera maltratado. Jesús tomó la humanidad y se entregó para que mataran el pecado en su carne. Es la razón por la cual no echó para atrás, ni tampoco protestó. Cuando Jesús estaba siendo azotado, Jesús no protestó ni hizo nada para librarse, porque Jesús tomó nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tenía el pecado, por lo tanto Él lo entregaba para que lo azotaran, porque en ese azote estaba siendo maltratado usted y yo, solamente que Él quería sufrir el dolor Él, pero la humanidad había que azotarla. Y cuando Jesús salió de allí, estaba que no tenía 1 centímetro de piel que estuviera ileso, pero Jesús no se quejaba. En un momento dado Pilatos dijo: aquí tengo un maleante, un conocido farsante, un hombre de una ganga, un hombre que es un asesino reconocido nacionalmente, se llama Barrabás. Y Pilato, queriendo soltar a Jesús, estaba casi seguro que la gente no titubearía, que iba a decir, claro que debe morir Barrabás y soltar a Jesús. Es un hombre que hace 3 años y medio solo hace el bien por allí, por todos lados. Pero Pilato quedó sencillamente paralizado cuando la multitud que había sido beneficiada por Cristo por 3 años y medio dice:
suéltenos a Barrabás. Pero ¿qué es lo que Jesús pensó en su mente? Jesús se alegró. Ocurre que todos los pecados de Barrabás, Jesús lo había tomado cuando tomó la humanidad. Y si mataban a Barrabás, solamente moría la persona de Barrabás. Y quedaba toda la otra humanidad y el pecado continuaba. Pero si Barrabás era mandado a su casa y Jesús moría, Jesús recogió los pecados de Barrabás y los suyos y los míos y los de toda la humanidad. Por lo tanto, Jesús estaba orando para que la gente decidiera que se fuera a su casa Barrabás y lo mataran a él. Porque Jesús amaba al hombre con amor eterno y odiaba el pecado en forma irreconciliable. Por lo tanto, él quería sufrirlo él por amor al hombre, porque si el hombre lo castigaban, había que matarlo en el castigo, y con eso no salvaba su vida, sino que solamente era muerto y se quedaba muerto, porque él se merecía esa muerte, y no se levantaba. O sea, el hombre muriendo por su pecado no paga la deuda, solo la paga quedando perdido para siempre, solo así la paga. Así que Cristo entonces, entendiendo que el pecado no se debía soportar en la tierra, pero al hombre también había que darle la mano, entonces él decidió no destruir al hombre, porque lo amaba, pero hacerse hombre para recoger el pecado, y entonces lo que el hombre debió sufrir, la tanda de sufrimiento, entonces él dijo, yo represento al hombre, así que denme el sufrimiento a mí. Mis amigos, el apóstol Pedro, leímos, primera carta de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús sabía qué estaba haciendo. En un momento dado a Jesús lo vendaron y comenzaron a darle en la cara de bofetadas. Pero Jesús no protestó. Debido a que Jesús sabía que él estaba entregando su cuerpo, el suyo y el mío, a donde debía ser escupido y golpeado. El pecado es tan abominable y horrible que el pecado lo que se merece es que lo azoten. El pecado se merece que lo escupan. El pecado se merece que le den de látigos. El pecado se merece que le den de patadas. El pecado se merece que lo levanten en una cruz. El pecado se merece que lo crucifiquen. El pecado se merece de que lo escupan. El pecado se merece que lo aborrezcan. El pecado se merece que lo maten. El pecado se merece que lo sepulten. Mis amigos, y Jesús dijo, pero yo haré algo, no permitiremos el pecado. Ocuparía el universo, pone en peligro a todos, pero no vamos a dejar que el hombre pague él. Si paga no regresa, se queda en el pago, se pierde en el pago, tiene que pagar con la existencia. No se permite que pague y todavía él quede, sino que solo borrando lo paga. Y Cristo dijo, no vamos a permitir eso. Lo que haré es que me hago hombre y entonces me borran a mí. Y así mato el pecado, así yo denuncio el pecado, así yo entrego el pecado, así el pecado yo lo llevo donde debe estar. El pecado debe caer en manos del escarnio, el pecado debe caer en manos de las salivas, el pecado debe caer en manos del látigo, el pecado debe caer en manos de la cruz, el pecado debe caer en manos del sepulcro. Y entonces yo lo llevo al sepulcro y allí el pecado es eliminado. Y me levanto al tercer día, y entonces ahora con esa vida, los que creen en mí, dice Jesús, entonces la muerte mía y mi humillación corre por ellos. En otra palabra, la salvación, la redención, se operó en la persona de Jesús. Cuando Jesús fue latigado, cuando Jesús fue humillado, cuando Jesús fue maltratado, cuando Jesús fue burlado, Jesús estaba solamente entregando a usted y a mí, en Él, a donde debía ser entregado. La razón por la cual millones de hombres y mujeres se perderán es porque no tomarán conciencia de lo abominable del pecado y lo tratarán con suavidad y con ligereza. Y no entenderán que Dios ama al hombre, pero es irreconciliable con el pecado. Dios no tiene planes de permitir que nadie con alguna dosis de pecado vea su rostro. El pecado es un virus, es un veneno, un invasor que no se puede permitir en la familia del cielo. Debe ser eliminado. Solamente con la sangre de Cristo el pecado es limpiado. Cristo tomó la humanidad y la entregó. La entregó a los matadores, mis amigos y hermanos. Nosotros podemos leer Marcos 14:65 y dice Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo 65 de la siguiente manera. Dice así:
Y dice, y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y Jesús ni decía nada, no hacía ningún esfuerzo por soltarse. Judas mismo pasó en un momento dado y le suplicó a Jesús, suéltate, suéltate, porque se sentía culpable entendiendo que él fue parte de la trama para que tomaran preso a Jesús. Pero Jesús le dice, yo para eso he venido. Y Judas no comprendía que Jesús tenía que dejarse azotar. Mis amigos, cuando Jesús llevaba a la cruz, un grupo de mujeres comenzó a llorar por él. Y Jesús le dijo, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué? Dice, yo soy un árbol verde y ustedes son secos. Y si al árbol verde le hacen esto, ¿y a ustedes qué será? Ah, mis amigos y hermanos, Jesús decía, yo solamente estoy sufriendo por ustedes. Yo no he hecho nada, pero yo he tomado la culpa de ustedes. Yo estoy sufriendo lo que Dios estipuló que sufre el malo. Me he puesto en el lugar del malo, pero ocurre que yo no lo soy en sí. Pero ¿y ustedes? Así que no lloren por mí, no me cojan lástima, yo no estoy en derrota, ustedes sí. Ah, mis amigos y hermanos, Cristo se entregó solamente. Veamos que dice Marcos 15, 19. Y dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas le hacían reverencia. Y dice el 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Oh, mis amigos, lo desnudaron, lo azotaron, quedó todo el cuerpo sangrante y le pusieron entonces una ropa de púrpura para reírse de él. Toda una serie de burla en forma de ceremonia. Porque, tú dijiste que tú eres el rey, qué bien. Y solamente burlas, mis amigos. Y ahora entonces con la sangre seca le arrancan la púrpura y le dicen, vamos a ponerle sus vestidos. Y se lo pusieron y lo llevan para la cruz. Y Jesús va mansamente y no dice nada. Porque Jesús llevaba su pecado, mis pecados, los pecados de la humanidad los recoge y Él los lleva. Por eso Jesús no va a hacer planes de soltarse. Porque Jesús lleva a la muerte nuestros pecados. Y Él lleva a la muerte nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza Él la entregó a la muerte, la entregó al azote, al escarnio, la entregó a la burla. Satanás cuando incitaba a que maltrataran a Jesús, él estaba contento frotándose las manos y diciendo, realmente como me estoy vengando de ti. Cuando echaste los demonios me molestaste y ahora me estoy vengando de ti. Denle más, decían, denle más, decía Satanás dentro de sí. Pero lo más lejos que Satanás tenía era que Jesús, cuando se dejaba maltratar y golpear, estaba derrotándolo a él. Porque cuando Jesús se entregaba, Jesús estaba matando la humanidad pecaminosa en él. Y Satanás no se daba cuenta que con los palos y golpes que le daba a Jesús, era su propio reino que le estaba dando. Porque Jesús en la naturaleza humana tomó fue el pecado de la humanidad. De lo único que Satanás dependía para reclamar al hombre. Y Jesús estaba matándolo, entregándolo a la muerte, al sufrimiento. Y cuando Jesús murió, Satanás cantó victoria, dijo, lo tengo sepultado, ahí he vencido sobre él. Y no sabía que justo quedó derrotado, porque toda la humanidad ahora ya había sido libertada en ese hombre que fue a la tumba. Y ya el pecado, a través del cual él manejaba a los hombres, fue enterrado allí en el suelo, en el sepulcro, mis amigos. Y cuando Satanás cree que él ha derrotado a Cristo, Cristo ha derrotado su reino porque el pecado quedó ahora allí debilitado y quedó la cadena del pecado rota. Cuando Jesús, como hombre, murió tú y yo en él. Y al morir en él, cuando ya alguien muere, ya Satanás no tiene autoridad sobre él. Por lo tanto, el que muere en Cristo, se anuncia en el cielo que murió como hombre a la vida material. Y entonces ahora lo reclaman en nueva vida en el mundo espiritual. Así como Jesús, a la carne que él tenía nuestra, murió y al tercer día se levantó, entonces ahora en vida nueva espiritual.
Y ya Satanás no pudo, después de Jesús resucitado, molestarlo con nada, porque Jesús ya no pertenecía en nada a este mundo. Y los que creen en Cristo, aunque sigamos caminando aquí, ahora Cristo nos cubre con su victoria, porque ya no vivimos la vida antigua, esa vida que Satanás reclama, esa quedó en el pasado. Porque en Cristo, colocada sobre Jesús, ya Él la llevó a la tumba y está enterrada. Y Satanás no tiene autoridad sobre el que ya murió y nació la vida nueva. Ah, mis amigos y hermanos, es la razón por la cual estaba en el programa que Jesús fuera tratado a espada. Muchos estudiosos de la Biblia no han entendido. ¿Y por qué el Padre entregó a Jesús? ¿Qué es lo que pasó? Cuando Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que quería decir? Mis amigos y hermanos, no olvidemos, el Padre abandonó a Jesús en la cruz. En un momento dado, el Padre abandonará ya sin misericordia a los pecadores. Cuando ya queden sellados para perdición. Cuando ya no hay oportunidad de salvación para ellos. Y así fue que el Padre trató a Jesús en ese momento. Lo trató como a los malos cuando se han despedido de su presencia. Si el Padre no abandona a Cristo, Cristo no podía morir. Hubiera quedado vivo en la cruz ahí, cualquier tiempo. Era necesario que el Padre lo abandonara, que le cortara el sustento. Ah, mis amigos, y solamente a la luz del plan de redención podemos entender esto. ¿Cómo el Padre entrega a su Hijo? Ah, pero el convenio fue, yo voy a tomar la humanidad pecaminosa para que tú mate a la humanidad en mí, para así salvar al hombre. Y me levantas al tercer día. Ah, mis amigos, y en Cristo Jesús el pecado fue derrotado y muerto. Es por eso que dice Romanos 6:23 de la siguiente manera. Dice allí de la siguiente manera, el apóstol Pablo escribiendo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito quiere decir eso, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Cristo, al tomar nuestra humanidad, el pecado de Adán le produjo la muerte. Y nosotros también, al ir a Cristo, morimos también, porque el pecado nos mata. Pero si es en Cristo, entonces está asegurada la vida espiritual. Pero los que mueran sin Cristo, mueren sin esperanza y se pierden. Así que nosotros lo que hacemos es que nosotros morimos en Cristo. Y nosotros entonces resucitamos en Cristo. Porque en Cristo Jesús nosotros nacimos cuando Él nació como hombre. En Cristo Jesús nosotros crecimos como hombre. En Cristo Jesús nosotros ayunamos 40 días y 40 noches y derrotamos a Satanás en el desierto. En Cristo Jesús nosotros hemos caminado con Dios. En Cristo Jesús nosotros somos escupidos. En Cristo Jesús nosotros somos azotados. En Cristo Jesús porque Él nos tenía a nosotros en Él. Por lo tanto en Él nosotros llevamos la cruz. Muchos no entienden cuando Jesús dijo, llevad la cruz conmigo. No entienden. Es porque Cristo lo que está diciendo es, considérese reo de muerte. Considérese un agente que debe ser entregado a la muerte. Entienda y comprenda la magnitud de su pecado y entréguese usted mismo a la muerte. Antes que Jehová tenga que entregarlo a la destrucción con violencia, entréguese usted mansamente a la muerte espiritual en Jesús. No espere que le llegue el fin. Entréguese usted por su propia voluntad. Porque eso le corre en el cielo como si usted fue clavado en una cruz y muerto. El apóstol Pablo lo dijo. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Porque esta vida es una vida pecaminosa. Que el que la ama, la perderá. Porque tiene el pecado de Adán y Eva y el nuestro. Y Dios no nos aceptará en su presencia. Sino que debe morir. Solo que en Cristo el hombre puede morir y resucitar caminando sobre la tierra por la fe. Pero todos aquellos, mis amigos, que en Cristo no mueran y resuciten, entonces morirán de muerte eterna. Porque todo el que es descendiente de Adán tiene que entregar esta vida, porque esta vida Dios no la acepta. Él necesita otra vida que Él prepare. La salvación es mucho más que profesar religión. Es mucho más que pertenecer a una iglesia. Nadie se engañe creyendo que porque practica religión ya ha resuelto algo. Ni porque usted pertenezca a la mejor iglesia que usted conozca. Eso no va muy lejos. Para poder nosotros ver el rostro de Dios, tiene esta naturaleza que Dios maldijo en Jesús. Tiene que sufrir los estragos del abandono, la destrucción, la entrega y la muerte. Solamente que podemos hacerlo en Jesús. Y como Él al tercer día se levantó en nueva vida,
Se nos ha permitido que en Jesús nosotros suframos esa muerte, esa destrucción del hombre viejo, ese adquirir una nueva vida, como la que Jesús nos devolvió cuando al tercer día se levantó, habiendo dejado nuestros pecados en la tumba, y nosotros en Él tenemos que depositar nuestros pecados para que su muerte en la cruz nos corra en nuestro favor, mis amigos y hermanos. Es la razón por la cual la Biblia dice que hay que arrepentirse, y muchos dicen, yo no robo ni mato, ¿de qué me arrepiento? No, si usted no roba ni mata, no hay problema, lo felicito, pero no ha logrado gran cosa si no roba ni mata. De hecho, hay mucha gente que no roba ni mata. Hay mucha gente que ni tira una piedra contra la casa del vecino, ni hace nada. Pero en el plan de redención no está más salvo que el asaltante, el ladrón y cualquiera que querramos ver. Todo el descendiente de Adán tiene que renunciar a su naturaleza, aunque no robe ni mate, aunque no espante una mosca, aunque no haga daño a nadie. Esta naturaleza heredera de Adán es mala, y solamente cuando se le entrega a Dios para que sea muerta en Jesús y lavada con la sangre de Cristo, y vaya a las tumbas 3 días y 3 noches con Jesús, y se levante al tercer día por la fe en Cristo, esa nueva vida es la única que Dios acepta. Mis amigos y hermanos, para terminar, yo quiero que solamente veamos aquí en el libro de Colosenses cuál es el consejo que el apóstol Pablo da aquí. Colosenses capítulo 3 dice de la siguiente manera, desde el 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Y con quién estaba hablando Pablo? Con gente que andaba caminando en la calle. ¿Cómo usted le puede pedir a una persona que está sentada que se resucitó para resucitar a que haber muerto? Pues allí Pablo decía que los cristianos de los colosenses debieron haber sido gente que murió. Que en los registros del cielo no aparezcan ya como hombres descendientes de Adán porque murieron, sino que ahora deben ser personas que son gente de otra naturaleza. Si pues haber muerto con Cristo, buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en la cosa de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amigos y hermanos, Cristo se entregó, y mucha gente mirándolo lloraba teniéndole pena y lástima. Y Jesús le dijo, no me tenga pena ni lástima, téngase pena y lástima a usted. Yo no soy digno de lástima, usted sí. Yo estoy sufriendo estos golpes, pero son sus golpes los que yo estoy sufriendo. La saliva que yo estoy recibiendo es su saliva. La cruz que yo estoy llevando es su cruz a la gente que lloró por él. El látigo que me están dando es tu látigo. Yo no tengo que llevarlo. Así es que no llores por mí. Eres tú el que necesita lástima, el que necesita misericordia. Y mis saliva, mi golpe, mis puntapiés que me están dando, mis clavos, son tus clavos, son tu sufrimiento. Así es que piensa y medita tú en qué tú vas a hacer con tu vida. No te preocupes por mí, que yo estoy haciendo la parte que debo para que tú te salves. Ahora dedícate a ver qué va a hacer con tu vida. Y Jesús le dijo así, mis amigos y hermanos, y dice a cada uno de nosotros en esta noche: no haga como gran parte de la cristiandad, que pasa una semana al año meditando y con festividades, hablando de la muerte de Jesús hace casi 2000 años. Pero en la carne no sirve de nada. No llore por Jesús. Él no necesita que le dediquen tiempo por sus látigos, por su pasión, por su cruz, como hacen muchos, que están celebrando la pasión de Jesús en vivo, llevando cruces. En Filipinas, allí lo crucifican literalmente. Y en Honduras y en otros países. Y ellos creen que están haciendo. No, que el sacrificio. No haga eso. Jesús estaba llevando los clavos suyos, no tiene usted que llevarlo. Entregue la vida. Si no la entrega, entonces esa vida, Dios se encargará de ella y se perderá. La vida que no muera en Jesús morirá de muerte eterna. Cristo vino para que muramos en Él, para que estemos en la tumba con Él y estemos en la cruz con Él por la fe, para que cuando, así como Él resucitó al tercer día, nosotros estemos en vida de resurrección ya nueva, a donde Satanás ya no tiene parte, porque la vida que él reclamaba, esa fue a la tumba con Jesús. Ahora hay una vida que es de origen celestial, la vida que se vive en el poder de Dios, la gente que ha entregado su vida en victoria al Señor y anda en salvación para morar con Jesús cuando Jesús venga. Que Dios le bendiga.